Cordial saludo. Vamos a hablar de cómo se resuelven los conflictos de competencia en Colombia. Los conflictos de competencia en Colombia surgen cuando hay una disputa sobre cuál es el tribunal competente para conocer un caso o asunto determinado. Esto puede ocurrir por varias razones, como la falta de claridad en la legislación, la competencia territorial o la especialización de los tribunales. El manejo de estos conflictos es fundamental para garantizar un proceso judicial ordenado y justo. La resolución de los conflictos de competencia. En Colombia los conflictos de competencia se resuelven por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Administrativo, el Juez Administrativo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, autoridades judiciales y el proceso de restablecimiento de derechos. Existen diferentes mecanismos y principios que permiten resolver los conflictos y varían dependiendo del sistema jurídico de cada país. A continuación se describen las principales formas de resolver los conflictos de la competencia de la teoría general del proceso. Mecanismos alternativos de la solución de conflictos son negociación, mediación, conciliación, arbitraje, amigable composición y transacción. El primer principio de la competencia es la preestablecida. Este principio implica que la competencia de los tribunales está previamente determinada por la ley. Las normas procesales establecen de antemano que el tribunal tiene la competencia para conocer cada tipo de asunto. Por ejemplo, un tribunal de familia, un tribunal penal, un tribunal civil, etc. Si surge un conflicto sobre la competencia, se recurre a la ley para determinar cuál es el tribunal que debe conocer el caso. El principio de la competencia preestablecida es un principio fundamental en el derecho procesal. Establece que la competencia de un juez o tribunal para conocer de un proceso debe estar predeterminada previamente a la iniciación del mismo. No debe ser arbitraria, sino que debe quedar de manera clara y precisa en la ley. Entre estas características tenemos preestablecimiento, legalidad, objetividad, seguridad jurídica. Ventajas: evita conflictos de competencia, proporciona seguridad jurídica, facilita el mantenimiento del proceso. Y desventajas: rigidez y complejidad. Conflicto de competencias entre tribunales de diferentes jerarquías. En los casos en los que el conflicto de competencias involucra a tribunales de diferentes jerarquías, por ejemplo, entre un tribunal de primera instancia y un tribunal superior, el principio general es que los tribunales inferiores deben abstenerse de decidir sobre el asunto si consideran que no tienen la competencia adecuada, remitiendo el caso al tribunal superior. Causas: interpretación diferente de la ley, falta de claridad de la ley, cambios de circunstancias. Procedimiento: planteamiento del conflicto, admisión del conflicto, traslado del conflicto, resolución del conflicto. Órganos competentes: Tribunal Superior y Corte Suprema de Justicia. Leyes aplicadas: tenemos Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. Resolución mediante los tribunales superiores. Los tribunales superiores o de apelación tienen la facultad de resolver los conflictos de competencia entre tribunales de primera instancia o entre tribunales de igual jerarquía. Por ejemplo, si los tribunales de diferente localidad reclaman competencia sobre el mismo caso, el Tribunal Superior puede intervenir y decidir cuál es el competente. Competencia funcional y territorial. Competencia funcional se refiere a la especialización de los tribunales para conocer ciertos tipos de casos. Si un tribunal de una especialidad particular, por ejemplo, de familia, de comercio o penal, se considera incompetente, el caso debe ser derivado a un tribunal con competencia funcional específica. Competencia territorial. Cuando el conflicto de competencia se refiere a la jurisdicción territorial, por ejemplo, ¿cuál tribunal territorial debe conocer el caso? Si existen varios tribunales dentro de una misma región, se recurre a las reglas de competencia territorial
previstas en la legislación procesal. Esto puede depender de una ubicación del hecho a la residencia de las partes o la elección de la parte demandante. Resolución por el principio de prerrogativa de la ley. Cuando existen varios tribunales competentes, ya sea por razón de la materia, la especialidad o el territorio, se puede recurrir a la prerrogativa de la ley, que establece cuál de ellos será el tribunal que debe conocer el caso. En este sentido, la resolución por el principio de prerrogativa de la ley implica que se debe buscar la interpretación más favorable para esta aplicación. Se debe considerar el espíritu y la finalidad de la ley, y se debe priorizar la justicia y la equidad. Acuerdo entre las partes. En algunos sistemas procesales, las partes pueden llegar a un acuerdo sobre que el tribunal será el competente para conocer el caso. Sin embargo, este acuerdo está sujeto a la aprobación del tribunal y a las disposiciones legales que regulen la competencia en el sistema judicial. Un acuerdo entre las partes es una forma de resolver un conflicto mutuamente beneficiosa. Podría aplicar un acuerdo sobre la jurisdicción, un acuerdo sobre la competencia, un acuerdo sobre la procedencia. Beneficios: evita licitación, ahorro tiempo, recursos y permite una solución beneficiosa. Procedimiento para resolver un conflicto de competencia. Interposición del conflicto. Cuando las partes o los tribunales implicados no están de acuerdo sobre la competencia, se puede interponer un conflicto de competencia ante un tribunal superior o una autoridad procesal. Prueba de la competencia. El tribunal superior analiza los hechos y la legislación relevante para determinar que el tribunal debe conocer el caso. Este análisis puede incluir la revisión de la especialidad de los tribunales involucrados, su ubicación geográfica y cualquier otra circunstancia relevante. Procedimiento general. Planteamiento del conflicto, admisión del conflicto, traslado del conflicto, presentación de alegatos, pruebas y evacuación de pruebas, resolución del conflicto, notificación y cumplimiento. Resolución. Una vez evaluados los elementos pertinentes, el Tribunal Superior dicta una resolución que define cuál es el tribunal competente. Esta resolución es vinculante y los tribunales inferiores deben acatarla. Analizan los argumentos y pruebas presentadas por las partes, aplican la ley y la jurisprudencia relevante. Determinan quién es el competente para conocer el proceso. Emite una resolución fundamental y motivada. La resolución puede declarativa, contributiva o condenatoria. Conclusión. Los conflictos de competencia se resuelven principalmente mediante la interpretación y aplicación de las normas procesales que determinan la competencia territorial, funcional y jerárquica. Y en caso de no llegar a un acuerdo entre los tribunales, puede ser resueltos por un tribunal superior con la facultad para decidir sobre un asunto. Para resolver este tipo de conflicto se sigue un procedimiento específico que incluye: primero, planteamiento del conflicto; segundo, admisión y traslado del conflicto; tercero, presentación de alegatos y pruebas; cuarto, resolución del conflicto. Este trabajo ha sido presentado por mis compañeros Ana María Vanegas, Óscar Martín Monteiro y Luceni David Rodríguez. Somos el grupo 7.